Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Poca gente todavía entran. Bueno, la clase anterior, no sé si ustedes llegaron a leer la diapositiva sobre framboas. ¿Recuerdan? ¿Alguna idea? Creo que no. Entonces, recordar que en la clase 2 de la unidad 3 la menciona framboas sobre la idea central, al menos en él, la cultura tiene una fuerza más importante que la propia biología. Habla de otro concepto así como relativismo, como también que la historia en cuanto al contexto puede ser determinante en la formación de la cultura. Entonces eso, o sea, al finalizar vamos a mirar un poco, así un recorrido para determinar también porque hasta ahí va a ser la prueba de parcial 1. Unidad 1, que solamente tiene una diapositiva, la unidad 2 tiene 3 y la unidad 3 tiene más, pero o sea que la clase 1 y clase 2 lo que vamos a tener en cuenta para la prueba del próximo martes. Y hoy vamos a continuar con la teoría antropológica. Perdón, profe, Sí. no te escuché. ¿Este PPT no entra entonces en el parcial? Este ya no, este es para segundo parcial, desde acá. Bueno, profe. Registran eso. Entonces, unidad 3, clase 3, a partir de acá va a ser parcial 2. Y los anteriores, entonces, las diapositivas, lo que ustedes van a leer, no son demasiado. Bueno, entonces, la primera teoría que vamos a mirar se llama configuracionismo. Es casi igual también lo que plantea Framboas, porque también se le dice boasiano, la teoría anterior que hemos visto. En ese caso, la misma discípula, el Benedict y Margaret Mead, son los que aparecen en escena y nos dice que han desarrollado entonces la teoría que se llama configuracionismo. ¿Por qué? Porque acá la visión de la cultura como integrada y estructurada. Ellos ven la cultura como un todo integrado. O sea, la idea clave en este sentido cuando hablamos de configuracionismo. Nos dice entonces que son seguidoras de Framboas, Ruth Benedict y Margaret Mead. Nombres que nosotros escuchamos con mucha frecuencia en este proceso, porque son etnógrafas, investigadoras que sí produjeron muchas obras, han investigado por años en la zona especialmente de África. Entonces aunque los rasgos pueden difundirse desde varias direcciones, teniendo en cuenta las dimensiones del ser humano, Ruth Benedict subrayó que los rasgos culturales tienen patrones o se integran de manera única. Justamente su obra se llama Patrones de Cultura. Podemos entender como aquellas frecuencias que vamos a notar también en ciertas prácticas cuando hablamos en términos culturales.
Ese es el primer plano, entonces la palabra patrón o patrones de cultura. También descubrió patrones en la cultura que estudió, incluida Samoa, o sea, son comunidades que también hizo comparación, que más adelante vamos a ver, incluso con la cultura estadounidense, específicamente sobre la vida adolescente. Entonces ella estaba particularmente interesada en cómo variaban las culturas en sus patrones de enculturación. Porque la finalidad sabemos que es la misma, de tener una cultura o integrantes de la cultura que sepan valorar su costumbre, su tradición, y eso se hace justamente a través del proceso que se llama enculturación, que consiste en el aprendizaje que los niños tienen cuando van entrando dentro de lo que se llama cultura. O sea, es un proceso que no lo podemos entender de manera casi inconsciente, porque uno no piensa en lo que le enseña, pero está practicando. Entonces, al resaltar la plasticidad de la naturaleza humana, vio a la cultura como una poderosa fuerza que creaba posibilidades casi infinitas. Incluso entre sociedades vecinas, los diferentes patrones de enculturación, recuerden que la enculturación es el proceso de aprendizaje que tienen los niños. Decimos los niños porque son los que se inician en este proceso de formación. Y eso puede producir tipos de personalidad y configuraciones culturales muy diferentes. De lo que nos quiere decir entonces también como continuación la idea boasiana, que la fuerza cultural entonces es lo que produce un impacto de manera muy poderosa. Del, igual si son culturas así vecinas, los patrones van a ser diferentes. Es lo mismo que uno observa también las costumbres y tradiciones de las diferentes comunidades dentro de Paraguay. Entonces vamos a entender también de manera clara que no es la parte biológica la que determina, sino la parte cultural, de cómo se le enseña a las personas. Fran Boas incluso hasta se puede decir que exageró, ¿verdad? Que diciendo que las personas se parecen más a su cultura que a sus propios padres. Eso hay que delimitar también, hasta que, o en qué sentido lo habrá dicho. El libro más conocido de Mead, Margaret Mead, aunque controvertido, se llama en español Adolescencia, Sexo y Cultura. Hizo la investigación, marca estos años, yo no sé si abarcó desde 1928 a 1961, pero son observaciones también en las que se basa su material. Entonces ella viajó a Samoa para estudiar la adolescencia femenina, con la finalidad de compararla con el mismo periodo de vida en Estados Unidos. Y ahí va a surgir conceptos así como la libertad sexual, como también la parte de coacción sexual o restricción, que si uno mira o sin investigar va a formular una hipótesis, va a pensar que la comunidad estadounidense, su característica va a ser la libertad sexual. Sin embargo, con la investigación, Mead descubre que no, que en Samoa, o las adolescentes en Samoa, expresan la libertad sexual en comparación a los adolescentes de los Estados Unidos, que sí experimentan una represión sexual. O sea que hay, vamos a decirle, hay mayor dinamismo en cuanto a la posibilidad de elección de pareja, de cómo se hablan de los temas. No está restringido en Samoa. Sin embargo, una sociedad así, en términos de evolución mucho más desarrollado, encuentra su dificultad. Si podemos llamar de esa manera también, porque puede ser simplemente una reserva de tema, que hasta ahora sigue siendo un tabú en la mayoría de los países. Entonces, nosotros al menos desde la antropología cultural no vamos a sacar ningún juicio al respecto. Simplemente hacer
un comentario de esta investigación donde expresa la libertad sexual y la represión sexual indistintamente. Pero lo que es interesante es que más allá también del desarrollo en todos los sentidos, si uno mira, a primera instancia uno pensaría que un país así más desarrollado también tendría la libertad sexual y no lo contrario. Entonces sus descubrimientos apoyaron la visión boasiana de que la cultura, no la biología o la raza, determina la variación en el comportamiento y la personalidad humana. Esa es la idea clave de Frank Boas, de la diapositiva 2. Documentó la variación en los rasgos de personalidad y comportamiento de hombres y mujeres a través de la cultura. O sea que de manera directa, no es una insinuación, que la cultura sí tiene fuerza extraordinaria. Lo ofreció como mayor apoyo al determinismo cultural, como Benedict. Mead estaba más interesada en describir cómo las culturas estaban estructuradas o configuradas de manera única, que en explicar cómo llegaban a ser de esa manera, porque no es el proceso, sino lo que pasa es que la observación permite ese tipo de situación. No, porque no pone dentro de su planteamiento el problema las causas del comportamiento cultural, sino lo hace una observación directa. Entonces lo que la investigación le va a permitirlo hacer la descripción de lo que se ve. Lo mismo que por ahí observamos a los jóvenes, o que también ustedes son jóvenes, pero pueden observar otros grupos menores, ¿no? Así de secundaria o tercer ciclo, y también van a notarlo cuando lo hacen esa observación a partir de una guía. Y también puede hacer comparación de grupos, pero siempre el criterio tiene que estar dentro de la guía de observación, para que podamos saber también la diferencia que se establece dentro de la dinámica también que nosotros estamos mirando. Eso en cuanto al configuracionismo. Entonces acá la cultura se mira como todo integrado. Tanto Margaret Mead y la discípula también que vimos al principio, que son dos, que veo su apellido, Ruth Benedict y Margaret Mead. Entonces están dentro de esa tesitura que se denomina configuracionismo, que acá tenemos la idea clave. Entonces, visión de la cultura como integrada y estructurada. Dijimos que han hecho investigaciones respecto a elementos así como que surgen conceptos como patrones culturales, como también la libertad sexual, la represión sexual, y se confirma la manera de pensar también en cuanto a la plasticidad de la naturaleza humana o su cultura, que tiene una fuerza extraordinaria, sin mencionar ya la parte del concepto biológico. Eso en cuanto al configuracionismo. Y la segunda teoría de esta clase es el neoevolucionismo. Esto consiste en una revisión del evolucionismo. En un contexto complicado, 1950, un poquito después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde había muchos problemas, y hay lo que le preocupa al menos a la antropología, creciente movimiento anticolonial. O sea que las colonias, o la colonización no es solamente del siglo XVI, XVII, XVIII, sino también en el siglo XX. Porque la toma de los lugares también se ha producido a partir por ejemplo, del exterminio de un pueblo, de una cultura. Y de ese lado mira la antropología esta experiencia tan negativa como la Segunda Guerra Mundial. Entonces los antropólogos renovaron su interés por el cambio cultural e incluso por la evolución. Y justamente acá el concepto, el estudio y la preocupación en cuanto a su revisión es la palabra evolución, la evolución en sí.
Ya no solamente lo que está dentro de la evolución, sino es como plantear también qué significa la palabra evolución. Porque decimos evolucionismo, neoevolucionismo, pero no nos preocupamos en investigar qué significa la palabra evolución. Entonces, también esas tareas se tomaron de este grupo. Y acá justamente mencionan los antropólogos estadounidenses, White y Stewart. Se quejaron de que los boasianos, al grupo anterior, configuracionismo, lanzaron al bebé, que es la evolución, junto con el agua de la bañera, los fallos particulares de los esquemas evolutivos del siglo XIX. Que por supuesto, y también es categórico que los errores van a visualizar lo que viene después. Especialmente este tema del neoevolucionismo, porque es una revisión de evolucionismo. Entonces había necesidad, afirmaban los neoevolucionistas, de reintroducir dentro del estudio de la cultura un concepto poderoso, la evolución en sí. Entonces su significado y cómo se habrá desarrollado también en cuanto a lo que nosotros manejamos como información. Este concepto, después de todo, seguía siendo básico en biología. ¿Por qué no aplicarlo también a la cultura? Se plantea Kotak, ¿verdad? Que en nuestro caso, el libro que usamos para poder compartir estas líneas de pensamiento. En su libro, La evolución de la cultura, White retomó el concepto de evolución cultural que usaron Taylor y Morgan. Acá también una palabra clave que podría funcionar para un falso verdadero, que White fue el que retomó la idea de Taylor y Morgan. Recordarán ustedes que Morgan y Taylor son los representantes del evolucionismo. Morgan, por ejemplo, habla de las fases, el salvajismo, barbarie y civilización. Podemos decir que lo ha hecho en un sentido más físico en comparación a Taylor. Porque Taylor ya menciona la palabra religión, por ejemplo, que también después va a pronunciar Max Weber, que vamos a ver también dentro de esta clase. Entonces, como decíamos, acá la ventaja es el tiempo, porque estos sujetos mencionados ya tuvieron la posibilidad de leer a Morgan y a Taylor. Por lo tanto, ellos van a ser capaces de verlo o considerar si hubo error o no. También van a recordar ustedes que el enfoque planteado por Morgan se llama evolución unilineal. Más abajo vamos a ver multilineal. Entonces el enfoque de White se denomina evolución general, sustentando la idea de que a través del tiempo y mediante los registros arqueológicos, históricos y etnográficos uno puede ver la evolución de la cultura como un todo. ¿Por qué? Porque no solamente eso evoluciona en una sola línea, sino en diferentes situaciones. Como también la parte multilineal lo va a encarar de esa manera, porque el ser humano no evoluciona solamente en sentido biológico, evoluciona en el sentido cultural, político, económico. Entonces, por esa razón, el concepto de multilineal o general también. Justamente acá menciona, las economías humanas han evolucionado a partir del forrajeo paleolítico, a través de la agricultura y el pastoreo temprano. También ustedes recordarán la importancia de la agricultura, porque en eso consiste justamente la vida también que adoptó y que incluso se puede decir que la parte sedentaria eh, representa un aspecto positivo en ese caso, por el hecho que eso puede significar progreso. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta. De mi parte no, profe.
Bueno, ahí también ustedes ven el tema de la agricultura. Yo insisto con eso porque es un tema también de examen, que el hecho de entender, interpretar el valor de la agricultura para, en cuanto a la circunstancia en que surge y su importancia. También, como le decía, la evolución se produce en sentido político. Por ejemplo, cuando decimos estos términos de banda, tribus, cacicazgo y estado, eso estamos hablando de una evolución en sentido político. En sentido de la economía, por ejemplo, podemos hablar del sistema de la caza, pesca, pero que finalmente eso también encuentra su situación más avanzada en la agricultura, que también tiene su industrialización si hablamos en términos ya actualizados. Entonces Guay dice de que la cultura ha evolucionado, pero a diferencia de los evolucionistas unilineales del siglo XIX, se dio cuenta de que culturas particulares podían no evolucionar en la misma dirección. Recuerdan que el Morgan decía que todos evolucionan del mismo modo y no puede saltarlo de una fase a otra fase. Necesariamente tiene que pasar por la fase para alcanzar el nivel más alto. Julia Stewart, en su influyente libro Teoría del Cambio Cultural, publicado en el año 1955, propuso un modelo evolutivo diferente que llamó, lo que yo le mencionaba ya, evolucionismo multilineal. Y por la razón también ya mencionada. Entonces demostró cómo las culturas han evolucionado a lo largo de varias líneas diferentes. Por ejemplo, reconoció diferentes rutas hacia la consecución del Estado. Por ejemplo, la que siguieron las sociedades que usan irrigación y la no irrigada. O sea que también puede hacer una comparación a partir de su hallazgo. Son investigaciones así profundas que también tuvieron la posibilidad de marcar la diferencia con el primer enfoque evolucionista. Julian Stewart entonces también fue pionero en un campo de la antropología que él llamó ecología cultural, hoy conocida como antropología ecológica, que también se estudia mucho en diferentes contextos, de, que va un poco con el tema del cuidado y la relación que hay entre el hombre y el ambiente, ¿verdad? Porque la ecología también, si uno define, va a encontrar que es una ciencia. Y no sé si podemos cuidar la ciencia, por eso pensemos en la formulación. Muchos dicen, cuidemos la ecología. Bueno, y la ecología es una ciencia que no sé cómo se puede cuidar. O sea, lo que está dentro de la naturaleza sí nosotros podemos cuidar. Y a partir de esas observaciones, entonces tenemos la posibilidad también de entender lo que pasa en forma cotidiana. A diferencia de Mead y Benedict, quienes no se interesaban en las causas, como había mencionado, Way y Stewart sí se preocuparon por ella. Y la pregunta puede ser, por ejemplo, cómo algunas culturas progresan más con respecto a otras. No observa solamente ya la parte de lo actual, sino lo que motivó para alcanzar su estado actual. Entonces Way dice que la captura de energía era la principal medida y causa del avance cultural. O sea que una cultura que está asentada en un lugar, ¿no? Y tiene cerca los ríos o un tipo de tierra, entonces los integrantes de esa cultura tienen que captar eso. Pero hay también la cultura que no capta, entonces no utiliza la energía que está disponible en su entorno. Entonces, güey, a esa situación atribuye, por ejemplo, los avances de una cultura con respecto a otras. Y menciona Estados Unidos es una de las sociedades más avanzadas del mundo debido a que toda la energía que recolecta, capta y aprovecha. Pero todo tiene a disposición. Pero integrantes de otro país también podía pensar diferente. No, porque su propósito es diferente. La formulación de White es irónica al ver que las sociedades, ver a las sociedades que
agotan la generosidad de la naturaleza como más avanzada que la conservan. Porque también está el mal uso o el pensamiento no sustentable hoy día, que incluso podemos ir al campo de la agricultura mecanizada, ¿no? Que utiliza productos químicos que perfectamente le da el mensaje que esa tierra no sería fértil por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el tipo de veneno, vamos a decir en términos sencillos, que utiliza extermina completamente lo que nosotros también llamamos comúnmente abono. Entonces esa cosa también es importante atender y la antropología también se puede interesar. Stiver igualmente estaba interesado en la causalidad y observó la tecnología y el ambiente como las causas principales del cambio cultural. Que también eso en materialismo cultural con Harris se va a desarrollar mucho mejor. Y el ambiente y la tecnología disponible para explotarla se veían como parte de lo que él llamó el núcleo cultural. Entonces, acá es para recordar también, el ambiente y la tecnología disponible para explotar se veían de lo que él llamó núcleo cultural. O sea, ¿qué significa eso? Lo más importante, que está en la base de toda posibilidad de progreso. Le pido también que marque esta palabra porque Marvin Harris va a hablar, por ejemplo, de infraestructura. Entonces, al relacionar infraestructura con núcleo cultural que menciona acá Stewart. Y justamente acá ya pasamos a lo que es el materialismo cultural. Esta idea va a ser desarrollada entonces por Marvin Harris. Adoptó los modelos deterministas de múltiples niveles asociados con White y Stewart. Y acá están los conceptos: infraestructura, estructura y supraestructura. Concepto tomado del marxismo, pero el marxismo desarrolla otro enfoque, no precisamente lo que es cultural. Entonces Harris, para él, todas las sociedades tienen una infraestructura. Vimos recién lo que para Stewart es el núcleo cultural, lo más importante, se llama infraestructura en Harris. Préstamo de Marx, ¿verdad? Entonces, ¿qué consiste en tecnología, economía y demografía? Los sistemas de producción y reproducción sin los cuales las sociedades no podrían sobrevivir. Otro aspecto importante que hay que considerar acá, que estos elementos citados son los elementos tangibles. Porque, a ver, otro pensador lo que piensa lo contrario, que está en las ideas la base del progreso. Para Harris, pues, se llama justamente materialismo cultural. Entonces, si yo no dispongo de la tecnología o los sistemas de producción y reproducción, entonces no tengo lo más importante, que se llama infraestructura. De esta deriva o se desarrolla la estructura, que son las relaciones sociales, la forma de parentesco y descendencia, los patrones de distribución y de consumo. Esto se encuentra alojado dentro de lo que se llama la infraestructura. Se llama estructura. Y en el tercer nivel, según para Harris, se encuentra lo que se llama superestructura. Y la superestructura, Harris ve como la parte menos importante de estos tres. Lo más importante para él es la infraestructura, apoyada en primer lugar por la estructura y en segundo lugar por la superestructura. Y la superestructura él lo ubica la religión, otro concepto clave, porque Max Weber también va a mencionar la palabra religión, pero él va a entender lo contrario a lo que entiende Marvin Harris. Porque él va a pensar en lo que la religión sí representa la base de cualquier tipo de progreso. Entonces, en ese nivel de superestructura encontramos la religión, la ideología, el juego, los aspectos de la cultura más alejados de la carne y los huesos. O sea, son ideas, por eso dice. Porque esto se ubica en el primer plano.
La creencia clave de Harris, compartida por White, entonces encontramos ahí que, a ver, vuelvo a decir, la creencia clave de Harris compartida por White, Stewart y Karl Marx era que el análisis final de la infraestructura determina la estructura y la superestructura. Esa es la idea más importante que ustedes también van a encontrar justamente en su falso verdadero. La infraestructura determina la estructura y la superestructura. Entonces, es lo que no tienen que olvidar. Acá la palabra más importante entonces es la infraestructura. Infraestructura. Que determina la estructura y la superestructura. A ver, alguna opinión, preguntas. O si me confirman que está todo claro. Todo claro, profe. A ver. Está claro. ¿Alguien levantó la mano? Escuché un ruido, pero no sé si era un mensaje. Y esto tiene que referirse a una condición de memoria a largo plazo, porque estamos hablando de octubre más o menos que vamos a volver a preguntar en el examen parcial. Por eso es importante también esa situación. Bien, entonces por tanto, Harris se opuso a teórico que llamó idealista, como Max Weber, situación que yo le había anticipado ya. Quienes argumentaban el papel prominente de la religión en su ética protestante. Así se llama la obra, que es un libro chiquitito. Cómo se estudia en el capítulo religión como impulsor del cambio social. Porque él piensa que la religión, a diferencia de los implementos tangibles que mencionaba Marvin Harris, entonces este señor Max Weber piensa lo contrario, que la religión es el impulsor del cambio social. Y Weber no argumentaba que porque también se dice que la iglesia protestante surge a partir de su idea, especialmente el calvinismo, ¿verdad? Ese es otro tema que también ustedes van a escuchar seguramente en otras asignaturas después. Entonces Weber no argumentaba que el protestantismo hubiese causado el capitalismo. Él simplemente afirmaba que el individualismo y otros rasgos asociados con el protestantismo temprano eran especialmente compatibles con el capitalismo, por tanto ayudaron a su difusión. Porque es lo que ocurre en ocasiones, ¿verdad? Que si uno va caracterizando lo que nosotros también llamamos como izquierda, como el marxismo o el materialismo cultural, la versión de Harris, entonces vamos a tener en cuenta que las personas lo actúan en grupo cuando se trata de principios socialistas. Y en un capitalismo, así también como plantea Weber, el individualismo es lo que pregona, pero como que los análisis seguramente posteriores hicieron esa comparación, porque el individualismo es una de las características del capitalismo, entonces habrán
formulado una hipótesis que él dijo, pero él no dijo, él también aclara eso, que el protestantismo o la religión ha dado inicio, o sea, ha sido la causa del capitalismo. Porque los investigadores lo que tratan también de caracterizar muchas veces y pueden cometer errores al respecto. Lo que sí es importante acá entender lo que son ideas opuestas a lo que plantea Marvin Harris y lo que plantea Max Weber. Harris entonces nos dice que los elementos materiales, son los medios de producción, son los más importantes. Mientras que Weber dice lo contrario. No, acá los materiales no pueden ser los efectos. Lo más importante acá, la idea del pensamiento, y no precisamente la religión como tal, sino el modelo de cultura que te da la religión en cuanto al ser ordenado, eh, no entrar en un vicio. Entonces, con esos elementos él habrá asociado también para poder eh, afirmar esto que estamos replicando. Entonces, uno podría inferir a partir del argumento de Weber que sin el protestantismo, el surgimiento y la difusión del capitalismo habrían sido mucho más lentos. Eso sí, seguramente indicó. Harris probablemente argumentaría en contra que, dado el cambio en la economía, alguna novedosa religión compatible con la nueva economía aparecería y se dispersaría con esta. Pues la infraestructura, lo que Marx llamó la base, siempre determina en última instancia. O sea que él no cambia de opinión también al saber la idea de Max Weber. O sea, se mantiene en que la infraestructura representa la base de todo lo que mencionamos. Bueno, entonces en este material encontramos 3 teorías. A ver quién recuerda las teorías estudiadas hoy. ¿Cuáles son? A ver. Una mini evaluación la estoy haciendo. ¿Cuáles son las teorías que hemos trabajado hoy? Parece que nadie está. Yo entré muy tarde, profe. Configuracionismo fue, profe, y evolucionismo, creo. Sí. Neoevolucionismo y evolucionismo. Configuracionismo, neoevolucionismo Neoevolucionismo y de Harris, ¿cómo se llama? Marvin Harris. y evolucionismo no es. No, ese fue de Morgan y Taylor, de la otra clase. Materialismo, profe. Materialismo Materialismo cultural. cultural. Materialismo cultural, Materialismo. muy bien. Repasemos entonces configuracionismo, neoevolucionismo y materialismo cultural. Recuerden que la idea principal entonces del configuracionismo, vamos a ver lo que es la cultura como un todo integrado. El neoevolucionismo lo que hizo es una revisión del evolucionismo y algunas observaciones. Y a diferencia del enfoque unilineal, ellos plantean un enfoque multilineal. Y también habla de una evolución general. ¿Por qué? Porque el ser humano no solamente en términos biológicos evoluciona, sino en términos cultural, en términos político, económico y mucho más, ¿verdad? Porque hay varias dimensiones. Cuando hablamos de materialismo cultural, encontramos a Marvin Harris, donde él menciona como el elemento fundamental la infraestructura. O sea, la infraestructura, que son los elementos tangibles, los implementos
medio de producción y reproducción como la base de la estructura y la superestructura. O sea, lo más importante para Marvin Harris es que representa el núcleo cultural que mencionó mi otro autor. Entonces, es la base. Eso no va a cambiar. El lector puede dudar cuando le lee también a Max Weber y contradice, o sea que en principio, o sea que primero estuvo, o sea que casi son solamente contemporáneos así en cuanto a la idea, pero la lectura no sabemos si en qué momento o a quién le llegó primero. Ahora, la idea de Weber en ese caso contradice a lo que dijo Marvin Harris. ¿Por qué? Porque Weber va a decir que lo inmaterial es lo que puede determinar la base. En ese caso menciona la palabra religión. Y hay que leer toda la ética protestante para entender también a qué se refiere en su capítulo religión. Es una sociología de la religión que él hace. Y ese es el resumen de lo que hemos trabajado esta tarde. En cuanto a la prueba que tenemos el siguiente martes, entonces ustedes al entrar en la plataforma van a encontrar materiales así como, por ejemplo, este que dice unidad 1. Van a leer porque va a ser importante que ustedes sepan la respuesta cuando les sale falso verdadero u opción múltiple. Porque la parte de explicación son aspectos que probablemente ustedes van a responder sin necesidad de aprender nada de memoria. Porque son preguntas abiertas. ¿Sí? Por ejemplo, un falso verdadero podría ser: las fuerzas culturales constantemente moldean y dan forma a la biología humana. Porque esto dentro de lo que es nuestro documento. Ustedes pueden estar en desacuerdo, pero como está en el documento, de acuerdo a eso se elabora el examen. La antropología cultural analiza la diversidad cultural actual y del pasado reciente. Esto para la gente que no lee, por ejemplo, si yo le pongo del pasado reciente, entonces va a estar mal. Porque también dice actual y del pasado reciente, que va a ser la respuesta correcta. Y así las aseveraciones ustedes pueden leer. Las dos dimensiones de la antropología son la académica y la aplicada. Y si ustedes manejan la respuesta, entonces que haya distractores igual van a poder hacer sin inconveniente. Y este documento tiene varios elementos, así que ustedes pueden estudiar. Esa es la unidad 1, única diapositiva. Y del otro documento que también sale mucho es la unidad 3, clase 1. Este material. Especialmente la parte que habla de Morgan en cuanto a la fase del evolucionismo. Como también puede ser el tema del postulado, identificar o citar. A ver, me voy hacia, por ejemplo, esta parte. En el salvajismo medio, la gente comenzó a pescar y ganar control sobre el fuego. Es una afirmación. Si sale a sí mismo, va a significar que es verdadero. Pero, por ejemplo, yo podía cambiar una de las partes. Por ejemplo, decir: la invención del arco y la flecha inauguró el salvajismo superior. Yo acá de poner superior puedo poner inferior o medio. Entonces ya es una aseveración falsa. Y así, estas son afirmaciones que usted tiene que asegurar. Por ejemplo, la civilización ocurrió con la invención de la escritura, que también es un dato que ustedes manejan.
Y así, esa orientación, lo que yo les puedo dar para el examen. Y lean lo que también registraron en su cuaderno. ¿Hasta dónde, profe? ¿Hasta lo de hoy? No, no, lo de hoy ya no entra. Lo de hoy ya es para segunda parcial. Hasta la clase, o sea, la diapositiva 2 de Framboas va a entrar. Gracias, profe. Está bien. Y ustedes van a demostrar eso en su desempeño, ¿verdad? No hay nada de secreto, cuestión de leer y van a poder encontrar que el examen es muy sencillo. Esta es la clase que yo le había enviado la otra vez, que hubo una confusión de mi parte. Es una clase cortita y no tiene muchas ideas, así de... Acá lo que hay que entender nomás que el Fran Boas lo entiende que la cultura es mucho más fuerte que la mismísima biología. O sea que le vuelvo a decir que lo que él manifestó, que nosotros podemos parecer más a nuestra cultura que a nuestros propios padres. Y todo lo que vimos hoy en el configuracionismo es la continuación de Fran Boas, por ejemplo, el particularismo histórico, que pues es una idea que él planteó. O sea que ya no se habla del evolucionismo como que existe una sola línea, sino acá un grupo puede ser muy diferente al otro que también en la misma época vivió. Ese es el tema. Dentro de eso también está el funcionalismo y está el estructuralismo, que también hay que leer. Pero no demasiado así como la diapositiva 1 de la unidad 1, o la única diapositiva en este caso como la clase 1 de la unidad 3. Y así lo que vamos a considerar. Consulta. Para mí todo bien, profe. Enfocado entonces en la unidad 1 y unidad 3. No, 1, 2, 3. Lo que pasa es que la unidad 2 no hay demasiado elemento que yo puse en la prueba, por eso no enfaticé. Pero para la lectura así es unidad 1, unidad 2 y la unidad 3, la primera y segunda clase. Super, profe. A partir de lo que hemos desarrollado hoy, entonces ya entra como parcial 2. Es también importante que registren, porque octubre parece que está lejos, pero rápido llegamos ahí. A partir de configuracionismo, neoevolucionismo y materialismo cultural ya es segunda parcial, entonces, profe. Así mismo, ese registro me gustaría que tengan presente. Entonces no hay ningún tipo de duda cuando alcancemos ese... Porque los contenidos venideros ya no tienen así elementos muy específicos como lo estamos teniendo ahora. O sea que va a ser más difícil, por ejemplo, elaborar un examen, siendo que no hay tantos datos así diferenciadores. Ese es el motivo. ¿Está bien? Si no hay preguntas, acotación, entonces hasta aquí llegamos. Profe, en las preguntas abiertas, un poquito de definición pero con nuestras opiniones sería, ¿verdad? Sí, hay casos que es importante que manejen el tema de la agricultura con lo que sale. O sea que yo le puedo preguntar en qué contexto y cuál fue cuál es la importancia de la agricultura en la evolución. Entonces ustedes manejan los datos así básicos. Yo le había dado una contextualización en clase, pero no hace falta que sea ese mismo dato.
que ustedes pueden considerar. Gracias, profe. El otro punto que puede ser que genere duda es la relación que hay entre incesto y exogamia. Ahí ustedes simplemente tienen que decir que la prohibición del incesto generó la opción por la exogamia. Porque hay veces que se escribe muchísimo y no se llega al punto. Y ustedes en 2 líneas pueden resolver ya ese tema. Bueno, si encuentran la relación que existe entre incesto y exogamia, entonces ustedes van a decir que la prohibición del incesto motivó la práctica de la exogamia. Y si quieren agregar, es decir, que las personas que encontraron la dificultad dentro de su cultura para contraer nuestro matrimonio, entonces no tuvieron otra opción que salir a buscar en otra cultura. Y esa es la exogamia. Cosa que ustedes pueden de repente subestimar son los 4 subcampos de la antropología. La antropología cultural, la antropología biológica o física, la arqueología y la lingüística antropológica, que está toda en la unidad 1. La prohibición del incesto entonces motivó la exogamia, ¿verdad, Sí, profe? sí, sí. Así si yo encuentro la respuesta, ya está bien. A ver, preguntas. Para mí todo claro, profe. Está muy bien. Súper bien. Entonces, yo sé que usted también tiene otras actividades y otros exámenes, pero en este caso yo creo que hay pistas para que puedan enfocarse ya en el contenido de lo que va a ser el examen. Muy sencillito, no se preocupen demasiado, mejor ocúpense en la lectura profunda y ya tienen la de ganar también en cuanto al resultado. Está bien, muchísimas gracias a todos y entonces nos reencontramos el siguiente martes. Gracias a vos, profesor. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Hasta profe. entonces. Sí, Luego. Gracias, profe. gracias, gracias, gracias. Gracias.